a dar inicio porque es importante. Le damos la bienvenida a la gente que está en Facebook, que nos sigue en Facebook. Eh, ya estamos transmitiendo ahí. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Les agradecemos siempre la compañía y la fidelidad, ¿verdad? Porque eso lo valoramos mucho nosotros. Pero déjenme ver si... Vamos a dar inicio porque ok, si ya estamos transmitiendo en Facebook. Era nada más monitorear. Ahí llegó doña Helga. Helga y Karen, quiero contarles que creo que fue ayer que Paola me enseñó una foto de ustedes dos. Yo le Y mandé yo, a Pau una foto de hace tiempo y que yo dije, trabajamos juntas. y yo Hola. dije, separadas al nacer. Así, ¿Cómo se pues sí, parecen? Siempre lo he dicho, ella es la hermana perdida mía. Sí, definitivamente. Yo le decía a Paola, pásame esa foto para decirle, para mandársela a Helga y decirle, eso fue que la separaron al nacer, definitivo. Total, no, y es pero que sí, las dos estamos con blusa negra. Ese día, de hecho, nos vestimos igual, Helguita. sí, sin pensarlo. Qué vacilón, hablan vos, parecidos, se parecen físicamente. vos sabés que eso solo me ha pasado con dos personas, con vos y con Paola, vestirme igual sin pensarlo, sin ponernos de acuerdo. Qué vacilón, ¿verdad? Pero Gloria a bueno, Dios, gloria a Dios. gloria a Dios, sí, definitivamente. Y vean, quiero contarles que hoy tenemos un tema importante. Paola en unos minutos se incorpora, tuvo la oportunidad de matricularse en un curso de comunicación asertiva, se llama, de enfoque a la familia, entonces está empezando hoy y es de 5 de la tarde a 7 de la noche, por lo que a partir de la próxima semana vamos a estar empezando a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces queríamos decirles, hoy no quisimos cambiarlo para, para no fallarles a ustedes, ¿verdad? Pero sí, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a las 7 de la noche. Todo en el mismo enlace y todo, pero sí cambiamos la hora para poder empezar todos juntos y además próximamente yo voy a tener un cambio de horario en mi trabajo y voy a salir a las 6, entonces me queda más fácil a las 7. Eso, Cris, qué bueno verlo de nuevo. Hace un rato te vi yo, me parece. No puedo decir más. Nos topamos en la calle. Andaba por San Antonio Coronado el hombre y nos topamos. Sí, pero bueno, qué bendición verlo, Cris. Sí, Bueno, igualmente, gracias. vamos a dar inicio empezando con lo más importante, que es la oración, ¿verdad? Poner esto en manos de Dios para que sea Él el que se glorifique y que sea Él el que nos hable, ¿verdad? Y yo creo que el tema, si lo tiráramos a un foro, a todos nos va a interesar porque todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Entonces vamos a orar primero, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que nos hables al corazón, que nos llenes de fe y esperanza, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, Señor, y que podamos seguir creciendo, Señor, para buscar hacer todo para tu gloria y que siempre te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que nos hagas mejores, que nos enseñes y que nos transformes la vida día con día, Señor. Padre, yo sé que tú estás en esta noche, en este lugar, y que vamos a ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como parte de mi oración, hablé de situaciones que a veces vivimos nosotros, ¿verdad? Donde Dios nos está formando día con día. Y yo creo que no hay excepción en esto porque siempre nos está haciendo, dice la palabra de Dios, que Él nos lleva de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que la luz del día es perfecta, ¿verdad? Y así yo creo que es como Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? Él nos hace crecer
día con día. Y dentro de todo eso, pues nos pasan situaciones difíciles. Yo no sé, me gustaría ahí que alguien reaccione si alguna vez han pasado o están pasando por pruebas, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando pruebas constantemente. Solo yo. No, ¿verdad? Yo creo que todos. Amén, todos, todos. Y entonces, en medio de estas pruebas y situaciones, que precisamente no son muy bonitas, ¿verdad? Nunca puede ser bonita una prueba, nunca puede ser bonita una aflicción, ¿cierto? Dios está moldeando nuestra forma de ser, está moldeando nuestro espíritu, está moldeando nuestro carácter. Y yo creo que el propósito de Él es que se cumpla su propósito, valga la redundancia, en nosotros. Y para eso son las pruebas muchas veces, para formarnos. Y entonces, yo quiero leerles así textualmente qué es una prueba o qué es sufrimiento, porque a veces lo podemos catalogar como sufrimiento, ¿cierto? Y entonces dice que puede considerarse como un medio por el cual los hombres son purificados. Vea qué tremenda esta definición, ¿verdad? Es un medio para entrar al reino de los cielos. Es un medio para entrar al reino de los cielos compartiendo algo del sufrimiento de Cristo en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces quiero leerles un verso que fue el verso que pusimos hoy en la invitación a esta reunión, que está en Malaquías 3:3. En esta ocasión se los voy a leer en la nueva versión internacional porque me gustó mucho la claridad con que lo expone. Y dice así: se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Este verso a mí me impactó mucho porque podemos ver el proceso de purificación de la plata, y entonces me puse a buscar, a investigar un poco de este proceso y encontré una historia donde en la historia hay un grupo de mujeres que están estudiando la Biblia y encuentran este versículo de Malaquías 3 y sienten curiosidad, y una de ellas se da la tarea de investigar cuál es el proceso de purificación. Entonces va donde un joyero que trabaja plata, ¿verdad? Y le pregunta. Y entonces en medio de la entrevista el hombre le empieza a enseñar cómo se trabaja la plata, y entonces en medio de ese proceso la pieza de plata o la, no sé cómo llamarlo, bueno, llamémosle pieza de plata porque no es una alhaja, todavía no es una joya, una pelotita de plata, se pone al fuego a un alto nivel de temperatura, ¿verdad? Se deja calentar intensamente para refinarla. Y en ese proceso el fuego es tan intenso que la plata dicen que hasta chilla, ¿verdad? Y entonces eso va eliminando todas las impurezas que hay en ella. Pero entonces, mientras dice la historia que mientras la mujer está viendo ese proceso, le pregunta al alfarero, al platero, digámoslo así, ¿verdad? Que si tiene que estar cuidando la plata, y él le dice que sí, que no la puede dejar, no la puede perder de vista, porque la plata, si se sobrepasa del tiempo y de la temperatura, se quema y se estropea, ¿verdad? Entonces, ella le dice que cómo tiene que hacer para saber cuándo es el punto exacto de purificación de la plata. Y entonces el hombre le contesta que él sabe cuando la plata está ya lista y purificada, cuando sus rostros se reflejan en ella. Y ese es el proceso de purificación de la plata. Y entonces vean qué interesante, porque Dios nos pasa igual por fuego para ser purificados.
nos pasa por pruebas, nos pasa por momentos de dolor, y en medio de esas circunstancias, dentro de las situaciones, nos va purificando. Y entonces yo leí algo interesante que dice que Dios prueba al hombre colocándolo en situaciones que revelan la cantidad de su fe. O sea, entonces Dios permite que nosotros pasemos por pruebas para ver la fe que tenemos en Él. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces, con base en esa fe, nos va, digamos, mientras más se fortalece nuestra fe, más nos acercamos a Él y más le agradamos. Y vean por el contrario, lo que hace Satanás. Satanás prueba al hombre manipulándolo en las circunstancias dentro de los límites que Dios le permite, como hizo con Job, ¿verdad? Porque Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, salvo que Dios no le dé la oportunidad, pero él lo hace hasta donde Dios se lo permite. Amén. Y lo que busca Satanás es que nosotros nos desviemos, que nosotros nos apartemos de Dios y empecemos a caminar alejados de Él. Eso es lo que busca Satanás. Y yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de una prueba difícil ha tenido deseos de dejar todo, de tirarlo. Ayer casualmente hablaba con un hombre que me decía que él, antes de decidir servirle a Dios, de verdad, de corazón, porque ya lo hacía, pero tenía sus altibajos y vivía una doble vida, por decirlo así. Cuando él decide servirle a Dios y entregarle su vida al Señor y empezar a dedicarse a darle la gloria a Dios, su negocio, que era sumamente próspero, empieza a decaer. Y entonces él decía, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué? Y es precisamente porque muchas veces nosotros, cuando decidimos buscar a Dios de corazón y empezar a hacer las cosas para su gloria y no para la nuestra, el enemigo se viene y trata y quiere hacernos caer, hacernos flaquear y que dejemos todo tirado y nos devolvamos al mundo, a lo que éramos antes. Eso es lo que quiere el Satanás, ¿verdad? Entonces, yo quiero empezar el desarrollo, porque esa era la introducción, nada más, ¿verdad? Quiero empezar el desarrollo de esta enseñanza hablando de Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 6, y se los voy a leer para que lo tengamos como base. Y dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La Nueva Traducción Viviente también. Y entonces, hermanos, vean qué tremendo y qué lindo lo que dice Dios, ¿verdad? Siéntanse dichosos cuando están en diversas pruebas, y cualquiera puede decir, está loco Javier. Pero es que yo he aprendido que cuando estamos en pruebas, cuando recibimos pruebas, es porque Dios nos está formando, y también es porque estamos haciendo cosas buenas. Y con esto no es para echarse flores ni mucho menos, pero yo creo que cuando uno está haciendo las cosas bien para agradarle a Dios, como este hombre que yo les decía, dejó de hacer negocios ilícitos y empezó a hacer las cosas en orden, empezó a buscar a Dios y agradarle a Dios en todo, ¿verdad? Empezó a tener dificultades, porque el diablo quiere que uno se devuelva. Entonces, cuando venimos y empezamos a sentir, vamos a decirlo así a lo tico, empezamos a sentir el ácido y empezamos a tener pruebas,
algo debemos estar haciendo bien, ¿verdad? Ahora, también muchas pruebas pueden ser consecuencia de malas decisiones del pasado también. Y eso es importante tenerlo claro. Y les voy a leer lo que significa prueba. Prueba tomada de un diccionario, de preguntarle a Google el significado de prueba, nada más. Dice, adversidad, dificultad, penalidad, infortunio, sufrimiento. Palabras feas, ¿verdad? Poco negativas. Pero todos hemos vivido cosas como estas. Y entonces Jesús, desde que estuvo acá en la tierra, Él nos dejó dicho en Juan 16:33, ustedes pueden encontrarlo, y Él dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor. Yo ya he vencido al mundo. También se los leo en la versión nueva versión internacional. Y me gusta ese, anímense. Concuerda mucho con lo que dice Santiago, ¿verdad? De que estemos dichosos cuando estamos en pruebas. Y Jesús nos dice, vean, tranquilos, pueden estar pasando pruebas difíciles, pero si confían en mí, yo ya vencí esas pruebas. Y vean, esto no es una doctrina así que quiera decirles que todo va a estar bien, porque no es así. Porque el mismo Jesús dice, van a vivir aflicciones. Entonces vamos a vivir aflicciones, sí, todos, siempre, constantemente. Pero lo lindo de esto es que Él nos da la salida, ¿verdad? Nos dice, confíen en mí, tranquilos, yo ya vencí, en mí van a hallar paz, confíen en mí, ¿verdad? Y entonces quería leerles también la definición de aflicción. Dice pena, pesar, dolor, pesadumbre, tristeza, congoja, amargura, desazón, desaliento, desolación, desconsuelo, tormento, tribulación, quebranto, palabras negativas también, ¿verdad? Y todos, hermanos, amados, enfrentamos aflicciones, enfrentamos pruebas, enfrentamos situaciones que nos generan dolor. Y entonces tenemos que aprender a vivir con eso. Y nosotros queríamos hablarle de esto porque en este tiempo muchos están viviendo pruebas difíciles, muchos están sin empleo, muchos están con salarios reducidos, muchos están pasando dificultades, muchos tienen enfermedades, muchos han perdido un ser querido, muchos pueden tener situaciones con sus hijos, con sus familiares, no sé, pasar situaciones feas que generan dolor. Pero lo lindo es lo que nos dice Dios, y vean esto, en el verso 2 de Santiago, uno que leí ahora, dice, pero Dios no nos dice si pasas por la prueba, nos dice, cuando estéis pasando por la prueba, ¿cierto? Y eso quiere decir que las pruebas siempre van a estar, pero nosotros tenemos que estar agarrados del Señor para poder afrontarlas y sobrepasarlas y después verlas como aguas que ya pasaron. Y vean, yo creo que aquí todos hemos visto pruebas difíciles que uno dice, yo no voy a salir de esta, pero Dios nos saca, Dios nos saca. Y tal vez hoy estamos viviendo una prueba que decimos, yo no voy a salir de esta, pero un día la vamos a ver como aguas que ya pasaron. Y entonces, hermanos, la prueba es un tema difícil, la prueba es un tema doloroso, la prueba es algo que nos entristece a todos, pero es algo que nos forma. Y esto es lo que yo quiero recalcar hoy, de que si estás pasando una prueba es porque Dios te está formando. Y muchas veces vivimos pruebas difíciles también por decisiones propias, porque nos metimos en una mala decisión, porque firmamos un documento que no teníamos que firmar, porque hicimos un préstamo que no teníamos que hacer, o porque hablamos o conversamos con alguien que no teníamos que conversar.
y trae tristeza, trae desolación, una mala decisión de esas. Y vean, déjenme decirles que dentro de las pruebas también hay una que se llama tentación, que aunque no es lo mismo, produce prueba. Y Dios lo prueba a uno con las tentaciones también. Porque a veces permite que vengan situaciones que le digan a uno, voy o no voy en un negocio con otra persona, no sé, cualquier cosa que uno tal vez sabe que no está bien, pero se siente atraído hacia eso. Y les voy a leer qué significa tentación. Tentación significa provocación, incitación, estímulo, incentivo, instigación, ganas, deseo, impulso y voluntad. Con esta definición yo les quiero decir que hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Y es que la tentación nace más del corazón, de nuestro deseo. Y ahí lo dice, deseo, impulso, voluntad. Y es porque son cosas que queremos generalmente hacer, aunque no las debamos hacer, queremos. Como decía Pablo, hago lo que no quiero. Sé que no tengo que hacerlo, pero lo hago. Y así nos pasa muchas veces. Pero ¿saben qué es lo bueno de la tentación? Que la tentación dice que Dios no nos permite ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y Él juntamente con eso nos da la salida de la tentación. Y eso es lo lindo. Lo que pasa es que muchas veces no le damos chance a Dios que nos permita la salida. Y la salida es huir. Pero muchas veces decimos, yo me voy a enfrentar a esa tentación, yo le gano. Y ya perdimos. Entonces, amados, Dios nos da la salida y es huir, es alejarnos de la tentación, alejarnos de conversaciones ociosas, de conversaciones vanas, alejarnos de malas amistades, alejarnos de malos negocios. Huir es la salida de la tentación. Y bueno, ya teniendo en claro qué es una prueba, qué es una aflicción y qué es una tentación, vamos a ver por qué somos probados, que es yo creo que lo más importante de esta enseñanza, ¿verdad? Y mi esposa no aparece, ya me siento sonto, vieras. Qué vacilón, ¿verdad? Estoy acostumbrado a que ella hable más que yo, Helga, eso es. ¿Por qué somos probados? Somos probados porque es una forma en la que Dios nos forma. Valga la redundancia, qué vacilón sonó eso, ¿va? Es una forma en la que Dios nos forma. Dios nos está pasando por fuego, como la plata es pasada por fuego para ser purificada, así Dios nos pasa por fuego también. Y entonces, nosotros tenemos que estar como esa, voy a decirle pepita que no sé si será el término correcto, como decir una pepita de oro, ¿verdad? Vamos a decir una pepita de plata o una pelotita de plata, no sé, ¿verdad? No sé cómo será, la verdad, solo las he visto en joyas. No sé cómo será la plata. Si alguien sabe ahí me dice. Pero esa joya, ese pedazo de plata tiene que estar en las manos del platero, voy a decirle, porque tampoco sé, alfarero, o no sé cómo se llama, ¿verdad? El joyero, voy a decirle. Más fácil, ¿verdad? Helga, no se ría. Ayúdeme mejor, usted que es la maestra. Y entonces, así como la plata tiene que ser sostenida por ese joyero para ser purificada y después formada en una pieza preciosa, ¿verdad? Así nosotros necesitamos sostenernos del Señor. Y entonces, esta es la enseñanza de esto. Si nosotros, en medio de la prueba, no nos soltamos del Señor, la vamos a sobrellevar con mayor facilidad.
Y lo que más me gusta es el final de la purificación de la plata. Dice que el joyero se va a reflejar en ella. Y yo digo, qué lindo cuando nosotros podamos reflejar el rostro de nuestro Señor en nosotros, que seamos un espejo de Él. Qué lindo, ¿verdad? Y eso va a ser el día que lleguemos a la altura del varón perfecto, pero tenemos que seguir trabajando en eso, ¿sí? Y entonces vean lo que dice 2 Corintios 3:18. Este verso a mí siempre me ha gustado mucho porque realmente es una promesa de Dios. Y dice, por tanto, y eso es un decreto de Dios, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos empieza a probar, cuando nos empieza a pasar por fuego. Somos transformados de gloria en gloria para que seamos como un espejo reflejando la gloria del Señor en nosotros. Y entonces yo ahí cuando entiendo esto es cuando yo puedo entender lo que uno podría decir, la locura que dice Santiago. Alégrense porque están pasando pruebas. Y uno dice, ¿cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a alegrar si estoy viendo la fea, si no tengo que comer, si no tengo esto, si necesito, si estoy en problemas con mi esposa? ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Verdad? Pero es ahí donde uno puede entender que cuando somos pasados por fuego, Dios nos está formando, Dios nos está haciendo mejores, nos está llevando de gloria en gloria. Pero esto solo funciona si nosotros no nos soltamos. Y voy a leerles otro verso que está en 1 Corintios 13, versículo 12. Y dice así, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Un día vamos a ver cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces ya me trabé. Pero entonces conoceré como fui conocido. Un día voy a ver cómo fui diseñado en un cuerpo glorificado como Dios quiere, ¿verdad? Un día vamos a ver eso, pero tenemos que perseverar, porque tal vez ahora dice, vemos por espejo, oscuramente, y tal vez en medio de la prueba uno ve oscuro todo, ¿cierto? A veces uno no ve la luz al final del túnel, dice el dicho, ¿verdad? Y nos sentimos agobiados, nos sentimos desesperados, pero ahí está Dios y nosotros tenemos que agarrarnos de Él porque Él nos lleva de gloria en gloria cuando estamos sostenidos en Él. Y eso es lo importante, amados, porque un día vamos a alcanzar esa altura del varón perfecto, pero todo tiene que estar basado en la confianza plena en el Señor, confiar plenamente en el Señor, porque es en Él donde vamos a obtener las fuerzas, es en Él donde vamos a poder salir adelante, es en Él donde, ¿saben qué importante lo que les voy a decir? Nuestra fe crece, sosteniéndonos en Él. Porque vean, yo no sé a ustedes si les pasará o solo es a mí que me pasa, pero a veces cuesta creer, solo a mí. Quisiera ver alguna reacción ahí. Bueno, ahí veo a Lalo que dice que sí, Helga hace así, pero ¿no le cuesta creer? Muchísimo. Vean, yo les voy a decir, hace 2 fines de semana tuvimos un encuentro de matrimonios virtual. Cuando esto fue un sentir de mi esposita, ella fue la que me dijo que deberíamos hacerlo virtual, ¿verdad? Y yo le dije, sí, démosle, ¿verdad? Así como, démosle, una reunión más y ya, ¿verdad? Pero después empecé a meditar en mis fuerzas y yo decía, esto no va a resultar. O sea, la gente en su casa con el teléfono, con el televisor, con los hijos. Y bueno,
Ahí están Aníbal y Adriana, que podrían decirme algún comentario, a ver, de si Dios se manifestó en ellos o no. Pero yo creo que Dios hizo milagros en muchos matrimonios y vimos testimonios. Y me cayó la boca, porque yo en un momento dudé. Yo dije, no, esto no creo que funcione. Pero sí funcionó. Incluso vimos un testimonio de una pareja que estaba en California. No sé en qué lugar de California, pero estaba bastante larguito, ¿verdad? Y él, tocayo mío, se llama Javier también, decía, yo aún aquí pude sentir la presencia del Espíritu Santo. Y yo decía, wow, Javier, te callaron la jeta. ¿Verdad? Porque yo tenía mis dudas. ¿Verdad? Y dice Aníbal y Adriana, Dios hizo posible lo imposible con nuestro matrimonio. Wow, gloria a Dios por eso. Cómo me alegra. Eso yo le doy la gloria a Dios, pero esto es testimonio de que a veces nosotros dudamos y la fe se fortalece en medio de las pruebas. Y tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa fe. Y este es un mensaje de esperanza hoy, de que a pesar de que estemos en la prueba, de que estemos sufriendo y que estemos pasando la difícil, si nos agarramos del Señor, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser mejores. Y cierto lo que dice doña Mercedes ahí, a veces limitamos, no, a veces no, muchas veces nuestra mente, nuestro intelecto limita el poder de Dios. Y yo fui en ese momento, cuando empecé a racionalizar, ¿verdad? No, es que ¿cómo vamos a hacer? Se van a distraer, y al final vimos cosas maravillosas. Y uno diría, tal vez es que es más lindo en el hotel y todo, ¿verdad? Pero realmente Dios se glorificó en estos matrimonios. Y yo sé que así como Aníbal y Adriana vieron sus milagros, van a seguir viendo más milagros y la lucha continúa, no es fácil, pero seguimos luchándola. Así es, Adriana y Aníbal, seguimos luchándola porque esto es un proceso, no es fácil. Pasar por las pruebas no es fácil y como les decía al principio, muchas de las pruebas son nuestra propia responsabilidad por malas decisiones que tomamos. Pero si nos agarramos de Dios, dice en la palabra en Juan, ahorita no preciso el versículo, dice, asidos de la vid, ¿verdad? Agarrados de la vid, vamos a dar fruto. Entonces, agarrados de Él, vamos a dar fruto. Vamos a salir, vamos a ir adelante y vamos a librar o a vencer esas pruebas que estamos pasando, porque en Él todo lo podemos, ¿verdad? Y esto definitivamente es maravilloso cómo se entrelaza la palabra de Dios, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero para poder hacerlo todo en Cristo tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos, aún en las pruebas, ¿verdad? Porque ahí Pablo dice, he estado en abundancia, en pobreza, he estado en riqueza, he estado bien, mal, pero sé estar contento. Y eso nos lleva al agradecimiento, al contentamiento aún en la prueba. Y es ahí donde nosotros podemos salir. Tengamos por gozo cuando estamos siendo probados, aún cuando sea muy duro y muy difícil, ¿verdad? Debo confesar que en algún momento pensé que esos matrimonios no iban a recibir por la distracción. Ahí nos ponen, ¿verdad? Un testimonio de alguien más. Pero Dios es maravilloso y ahí Karen nos pone Juan 15:5, agarrados de la vid. Es donde superamos las pruebas, donde pasamos todas las dificultades y donde Dios nos levanta. Y entonces, aún, vean, hablando de la tentación, muchas veces tenemos tentación de ser probados. Suena raro, ¿verdad? Pero a veces tenemos situaciones
que no queremos soltar o que queremos tener ahí chineadas. Y eso es una tentación a seguir viviendo en prueba. ¿Verdad? Y les voy a poner un ejemplo de que aquí no pasa, ¿verdad? Pero yo he visto matrimonios, hemos tenido matrimonios en consejería, donde uno le dice, usted tiene que perdonar. Sí, yo ya lo perdoné. Pero el 25 de enero del 1999 me hizo, ¿verdad? Y entonces, eso es una tentación. Querer seguir sacando del basurero, es más, del fondo del mar, donde Dios ya tiró todo para que, y no se acuerda más de él, sacarlo de ahí para seguir con la misma temática, con las mismas broncas, con la misma cosa. Y eso es tentación de seguir en lo mismo. Y vean lo que dice Jesús. En Lucas 22:40, Jesús les dijo a los discípulos, les dijo así, orad para que no entréis en tentación. Dios quiere que estemos en oración continua. Dios quiere que estemos buscando de su presencia. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Santiago 1, versos 12 al 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si resistimos la tentación, si nos agarramos del Señor, podemos superar las pruebas en oración, buscando de su presencia. Vean, y por muy difícil que sea la prueba que podamos estar pasando, yo creo que todos aquí hemos pasado pruebas muy difíciles, duras, dolorosas, a veces hasta de hambre quizás, ¿cierto? Pero si no nos soltamos de la vida, si no nos soltamos del Señor, si seguimos creyendo, confiando plenamente en que Él hará, ¿saben qué va a pasar? Él hará. Y eso es lo lindo del Señor. Y yo hoy quiero concluir porque mi esposita no vino. Qué tirada, ¿verdad? Terminaba a las 7. Está emocionada porque está llevando es una certificación que va a llevar de comunicación asertiva, se llama, o algo así. Entonces está muy emocionada. Y gloria a Dios que pudo matricularse. Pero bueno, vamos a tener que tallarla, ¿verdad? No, la verdad es que ella va a llevar el curso y me va a enseñar a mí. Entonces ella se certifica y yo aprendo también. Eso es bendición para todos. Bueno, quiero concluir este mensaje diciéndoles, vean, y esto no es un mensaje motivacional, ¿verdad? Porque yo siempre he creído que las promesas de Dios están ahí y tenemos que apropiarnos de ellas y creerlas. Que tardan en llegar, porque no es así como que uno dice, Señor, deme tal cosa y se la da al día siguiente. A veces pasa. Pero Dios nos va levantando día con día y eso es lo que tenemos que creer si seguimos agarrados de Él. ¿No me oye, Helga? Ok. Tenemos que creer, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que entender que las pruebas son necesarias, aunque no nos gusten. A nadie le gustan. Hacer un examen en el colegio, en la universidad, en la escuela, donde sea, no nos gusta, ¿verdad? Porque hay que esforzarse. Es igual en las pruebas. Pero es ahí donde nosotros fortalecemos nuestra fe. Ya esta pandemia ha sido para enseñarnos que Dios es un Dios en todo lugar. Es Dios en una reunión Zoom, es Dios en una reunión presencial, es Dios en California, es Dios en Argentina, es Dios en República Dominicana, donde hemos tenido grupos y ha sido una bendición. Nos ha hablado, nos ha probado en medio de una pandemia para que rompamos esquemas y rompamos paradigmas y empecemos a creer más en Él,
a creer de que Él es Dios y que todo lo puede. Y entonces, aunque la vida cristiana no sea fácil, porque no es fácil, porque como les dije al principio, cuando uno decide hacer las cosas bien, se vienen más pruebas. Yo recuerdo en mi tiempo mundial, ¿verdad? Cómo a pesar del desorden que vivía en las finanzas y todo, vivía súper bien y me daba todos los lujos que quería. Pero cuando empecé a buscar de Cristo, se me vino todo abajo y a veces ni siquiera para gasolina, para el carro, ni para pases, ni para nada. Fue duro, pero fue parte de lo que Dios me empezó a formar a mí. Y todos tenemos que pasar por ahí para ser mejores. Y Adriana, vamos a ver qué nos dice. Wow. Dice que dejó de creer en el matrimonio. Qué lindo, ¿verdad? Recuerdo que vivía Mix y dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Pero así es Dios, ¿verdad? Adriana, gracias por compartir, Adriana y Aníbal, gracias por compartir, porque esto a mí me llena de gozo y yo sé que los que están viendo, leyendo esto también se van a gozar, ¿verdad? Y yo sé que Dios los llamó, Dios los escogió y quiere más de ustedes. Quiere, aparte de que sean un matrimonio bendecido y un matrimonio viviendo en armonía, sea un matrimonio que ayude a otros matrimonios, como nos ha pasado a muchos aquí. Amén. Y entonces, quiero terminar, he aterrizado, estoy como el pastor Eduardo, voy por la tercera. Dice así, 1 Corintios 3, versos 12 y 13 dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Hermanos, un día todas nuestras obras van a ser puestas a prueba en el día del juicio. Pero si nosotros trabajamos y somos pasados por fuego, la calidad de nuestro trabajo va a ser mostrada ahí y vamos a reflejar el rostro de nuestro Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Y entonces, hoy es un día para entender que las pruebas son para tener gozo, porque Dios nos está formando, aún en medio del dolor que puedan provocar. Que son difíciles, sí, pero un día vamos a salir victoriosos. Y ese día vamos a estar gozándonos con el Señor en su presencia, dándole la gloria y disfrutando de la eternidad con Él. Y quiero terminar ahora sí, ya en serio, con unos versículos que habla en Primera de Pedro que a mí me ministran mucho, porque habla varias veces del sufrimiento y de los beneficios que tiene. En Primera de Pedro 3:13 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ahí Dios nos está recalcando que aún estando perseguidos, estando en situaciones difíciles, ¿verdad? Por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de hacer las cosas bien, somos bienaventurados. Y bienaventurados es que somos dichosos, que somos bendecidos, que somos gratificados por Dios. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Y Primera de Pedro 4, del 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, oigan, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo,
Y hay un versículo por ahí en Hebreos 11, creo que dice que a veces nosotros nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de las situaciones difíciles y no hemos pasado ni el 0.01% de lo que Jesús pasó y nos quejamos, ¿verdad? Dice en Isaías 52 que a él le arrancaron la barba. Yo no me puedo imaginar el dolor que eso puede provocar. Si a uno le jalan un pelo, ¿verdad? Es un dolor tremendo. Ahora imagínense que le arrancaran la barba. Qué tremendo. Y nosotros nos quejamos por menos. Entonces dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un día su gloria se va a revelar sobre nosotros y nos vamos a gozar juntos con él. Amén. Sintámonos en las pruebas como plata en el orfebre, se llama, Merce. Lo encontré, yo lo había escrito, pero no lo había encontrado. Creyendo en que Dios, quien nos está pasando por fuego para poder ser creados a imagen de Él. Oiga, Dios nos está pasando por fuego para ser creados a imagen de Él. Porque un día Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, pero el pecado lo distorsionó. Y Él nos está pasando por fuego para volvernos a imagen y semejanza. Qué lindo, ¿verdad? Aunque sea difícil la prueba. Solo confía y espera porque Él hará. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Uno de mis versos favoritos. Lindísimo. Porque es una promesa, pero ¿qué tenemos que hacer? Decirle, tome Señor, aquí le mando mis caminos. Eso es encomendar. Se lo mando en un bus a que se lo lleven. Ahí se lo mandé. Le encomendé mis caminos. Confío en usted. Y Él va a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas, aún las más difíciles. Porque, ¿saben qué es lo más lindo? En medio de la prueba, Él siempre nos va a sostener. Siempre nos va a sostener. Porque Él dice que no nos desampara, que no nos va a dejar. Dice, yo iré contigo por delante como poderoso gigante. Eso hace el Señor. Y entonces, Él nos va a sostener hasta que nosotros reflejemos su rostro en nuestra vida. Así que, amados, hoy es un día para de verdad reflexionar. Las pruebas vienen, las pruebas van, las pruebas pasan, las pruebas vuelven a comenzar. Siempre va a haber situaciones. Esta vida no es fácil, pero una cosa sí es cierta. Agarrados de Dios, sostenidos en Él, vamos a ir de gloria en gloria. Vamos a ir de aumento en aumento y vamos a ver su gloria reflejándose en nosotros. Y bueno, yo creo que ese es el mensaje de hoy. Y ya viene mi esposa, yo creo. No viene. Ah, sí, ya viene. Llegó al final, nada más a decir hola. Pero yo creo de verdad que en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, no nos soltemos del Señor. Esta reunión de todos los jueves se llama Matrimonios que no se rinden, precisamente por eso, porque todos pasamos por situaciones, todos la vemos difícil, pero si estamos agarrados del Señor, nunca nos vamos a rendir, nunca, a pesar de lo difícil que pueda ser. Y yo creo que aquí todos podemos hacerlo. Solo necesitamos contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, buscarlo, conocerlo cada día más y de verdad que Él va a hacer. Amén. Amén. Y bueno, yo creo, ahora sí viene. Va a venir a decir hola y adiós. Hola a todos. Sí,
Solamente vine a saludar. Qué bueno verlos. ¿Cómo les fue en el tema? ¿Les gustó? Dios es bueno, definitivamente. Sí, bueno, de verdad que estaba leyendo ahí los comentarios, me distraje mientras ella hablaba. Hoy me di gusto hablando, me dejaron. ¿Verdad que sí, Mercedes? Qué bueno eso, ¿ya lo leyó? Sí, Todos. sí, ya lo mencionamos. Bueno, no lo leí todo, pero si quieres leerlo. Ah, es que está buenísimo eso que pone. Ya yo le dije a Adriana y a Aníbal que estaba muy sí. feliz, pero igual, Qué pues. bueno. Que le huí a Mixi. Y hoy no se conectó Mixi para que se riera. Ay, Sí. Jesús. Pero qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Cómo trabaja en todos y en medio de las pruebas, ahí vamos Sí. siendo formados. Y esto también, supongo que estaban hablando Del encuentro del matrimonios. matrimonio. Sí, Eduardo ahí nos decía que también dudó. Yo creo que todos hemos dudado muchas veces del Señor, ¿verdad? Para no decir que siempre, ¿verdad? Es algo que nos cuesta porque nuestra humanidad siempre va a querer ir en contra del Espíritu, ¿verdad? No, y a veces decimos que no dudamos, pero realmente yo creo que sí lo hacemos, sí. Y tal vez no lo decimos, ¿verdad? Pero aquí está. Pero como dicen los psicólogos, la conversación interna de uno sí, porque empieza y sí, o empiezan y los hubiera, ¿verdad? Como algunas personitas que van para encuentro por ahí, ¿verdad? Que a veces pueden tener algunas dudas, sin volver a algunas, pero sepan que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y que esto no se trata de nosotros ni de estructuras, esto se trata de Dios, del corazón y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es omnipresente, así que Él está en cualquier lado. Yo les contaba ahora de cómo me cayó la boca, ¿verdad? Porque dudé de verdad cómo iba a ser un encuentro de matrimonios así, pero Dios es Dios. Amén. Y hay un salmo que nos gusta mucho, 46 días, que dice, estad quietos, ¿verdad? Yo soy Dios. El salmo tuyo, Mercedes, ¿qué vas a decir? Es que estás en mute. Pero, Mi tarea. sí, es su tarea, sí. ¿Cuál es la tarea? Salmo 46 días. Estad quietos. Eso dice el Señor, Sí. que yo soy Ya Su Dios. casi, deuda. ya casi, Su ya deuda. casi, ya casi. Okay. Y bueno, Bueno, bendito Dios. ese es el mensaje de hoy. Yo no sé si alguien quiere comentar algo, pero yo creo que Javi, Dios yo es... quería decir algo así chibrisquitito. Es que Marco está ahí con la certificación. Entonces, yo en otro lado. Estos días hemos estado estudiando 2 de Corintios, donde Pablo habla acerca del aguijón de carne, porque definitivamente cuando nosotros vivimos en pruebas para que volvamos nuestra dependencia hacia Dios, como lo dijiste ahora con todo lo que hablaste claramente. En el momento que nosotros estemos en una prueba y se nos olvide la dependencia de Dios, nuestro orgullo se apodera de nosotros. Y creo que por eso a veces nos cuesta tanto salir de una prueba, porque confiamos en nuestra propia prudencia y no en lo que, en lo que Dios realmente, el propósito de Dios para nosotros de esa prueba. Así es. ¿Sabes algo que no mencioné y que lo había escrito en el bosquejo? Y que se me viene ahora, digamos, Jesús dice que fue probado y tentado en todo, pero no pecó, ¿verdad? La diferencia de Jesús es que todas sus pruebas y tentaciones vinieron de afuera, ¿verdad? Pero muchas veces, la mayoría de las pruebas nuestras vienen de adentro, del corazón. Y es por eso que nos cuesta tanto superarlas, porque muchas veces al ser de nuestra propia, de ese aguijón, como dice Pablo, ¿verdad? Y a mí me impacta mucho Pablo cuando dice, yo sé que no tengo que hacerlo y no quiero hacerlo, pero lo hago, ¿verdad?
porque es de lo que viene de lo interno, del corazón, de nuestras perversiones, de nuestra maldad natural, ¿verdad? Pero qué lindo saber que si nosotros nos agarramos de uno que no tuvo pecado y que es puro en toda su inmensidad, ¿verdad? Nosotros también podemos hacerlo, pero tenemos que depender de Él al 100. Amén. Y bueno, vamos a despedir la transmisión de Facebook ya para ir terminando, ¿verdad? Pero necesito que me den campito. Ok, ahí nos están preguntando también sobre si damos estudios bíblicos. Bueno, en todos nuestros grupos de matrimonios hacemos estudios, hacemos series. La próxima va a estar muy buena.